Buenas, soy Eduardo Medina y bueno, como he comentado en la sección de comunidad, me estoy quedando sin idea, ¿no? Y la verdad es que aparte del micro tutorial, ¿no? Súper básico de ese Linux y el firewall de Fedora que tengo pensado hacer, pues aparte de ese vídeo tengo solo cuatro ideas en la cabeza y de esas cuatro ideas, tres están relacionadas con Wayland. Y la verdad es que, bueno, como he dicho en la sección de comunidad, estoy empezando a estar cansado de tratar de Nome, tratar de Wayland, tratar de Fedora y a ver, que no se me entienda mal. Sigo usando Fedora, sigo usando Nome, sigo usando Wayland y seguiré usándolo en el futuro. Pero la verdad es que ese triángulo, ¿no?, que componen Nome, Wayland y Fedora, pues bueno, se han convertido casi en un monotema de mi canal desde hace ya, diría, casi 3 meses, ¿no? Y la verdad es que empiezo a estar harto. Y nada, hoy pues más lentejas, o sea, más Wayland y más concretamente una crítica hacia AMD. Bien, los que han seguido la trayectoria de Linux en los últimos 5 años, pues sabrán que el soporte de AMD para Linux ha vivido una auténtica revolución, más concretamente a partir del anuncio del driver AMD GPU que forma parte del kernel Linux. AMD GPU pues, ha sentado lo que es la base de una revolución tecnológica dentro de Linux y ha permitido mediante driver open source, porque claro, AMD GPU de código abierto, aunque se apoya en un firmware privativo, y también en mesa con Radeon C, que se encarga del soporte de OpenGL en la gráfica Radeon, y RADV, que se encarga del soporte de Vulkan, pues bueno, ese trío ha sentado en Linux una auténtica revolución que ha permitido a la gráfica de esta compañía, AMD, competir directamente en potencia con Nvidia. Y lo bueno es que AMD, aparte de ofrecer una potencia muy similar en la actualidad, pues lo hace con unos drivers que se integran totalmente en el sistema, lo que reduce enormemente el mantenimiento. En resumidas cuentas, para usuario básico y gaming, en la actualidad AMD es mejor opción que Nvidia. Sin embargo, pese a la mejora de AMD, todavía hay ciertos puntos a mejorar. Por ejemplo, la compañía pues empieza a tomarse en serio el desarrollo de AMD GPU para su última generación de gráfica después de lanzar dicha gráfica al mercado. ¿Y eso qué hace? Pues que los usuarios de Linux tengan que esperar entre 6 meses y un año, dependiendo de la prisa que se dé AMD, pues para poder comprar la gráfica, porque si la compran de salida, pues descubrirán que no les funciona, porque el driver de GPU pues, todavía no está lo suficiente maduro, o incluso a lo mejor el desarrollo para esa generación de gráfica ni ha empezado, y ven que se ven forzados a arriesgarse a usar el driver privativo, o sea, AMD GPU Pro, y a ver si con suerte consiguen que la gráfica funcione. Y lo más probable es que no funcione porque el driver de GPU tiene un soporte muy corto, abarca muy poca distribución y lo que es peor, abarca versiones muy específicas de esa distribución. O sea, si AMD GPU alcanza hasta Ubuntu 18.04.2, no intente instalarlo en Ubuntu 18.04.3 porque no vas a poder. O sea, es una situación frustrante y que obviamente pone a los usuarios de Linux digamos, en cierta desventaja porque claro, cuando ya pueden comprar la gráfica, pues AMD tiene medio lista la siguiente generación, ¿no? Y bueno, también es cierto que en lo que respecta a la gráfica de AMD Radeon, eh, los usuarios de Windows, pues bueno, para los usuarios de Windows tampoco es excesivamente recomendable comprar la gráfica de salida, ya que los drivers de AMD para Windows pues no parten generalmente de un punto muy bueno, ¿no? La verdad es que
cuando AMD saca una nueva generación de gráfica al mercado, lanza al mercado una nueva generación de gráfica, los drivers para Windows parten desde un punto mucho peor o bastante más malo que los drivers de Nvidia generalmente, ¿no? Pero bueno, por lo menos los usuarios de Windows, aunque sea con problemas, pueden usar la gráfica, pero los usuarios de Linux va a ser que no, va a ser que no, y como he dicho, dependiendo de la prisa que se dé AMD, porque en el caso de las RX 5000, pues parece que hubo que esperar un año hasta que los drivers fuesen funcionales. Pues la verdad es que los usuarios de Linux de momento no podemos comprar la gráfica de AMD de salida. Otro punto negativo, obviamente, lo he mencionado y es el firmware. El firmware es privativo y bueno, ¿qué pasa con dicho firmware? Pues si no está presente y no está presente en Linux libre, pues no se puede exprimir todo el poder de la gráfica. Y por ejemplo, a mí personalmente, cuando intenté instalar Debian Bullseye a partir de una imagen en vivo, a partir de una imagen live, pues tuve que descargar la imagen non-free, que no es oficial, debido a que la imagen oficial, que no incluye firmware privativo por defecto, pues no me arrancaba, o sea, no arrancaba. Y claro, aquello me obligó a tener que tirar de una imagen non-free para que AMD GPU funcionara al menos algo que se acercara al pleno rendimiento, porque ni con esa conseguía tener una experiencia tan limpia como en Fedora. Y el último punto negativo que voy a explicar en este vídeo, que básicamente es una profundización de otro que ya he puesto, pues es el hecho de que yo creo que AMD debería de tener un papel más activo en la consolidación de Wayland para su gráfica. Y es que, bueno, gracias a los cambios que ha ido implementando AMD a partir de 2016, pues AMD, al menos en un principio, ha aceptado el conjunto, la pila gráfica estándar o el stack gráfico estándar de Linux, o sea, que se apoya en un driver en el kernel que se encarga de hacer funcionar la gráfica y el soporte de la API que se suministra a través de Mesa, ¿no? El soporte de OpenGL y Vulkan. Pero a pesar de todas las mejoras de AMD, pues como estoy exponiendo en este vídeo, todavía hay cosas por pulir. Y yo veo que AMD sigue teniendo un papel muy pasivo. O sea, un papel muy pasivo, sinceramente. Y bueno, ¿por qué digo que AMD debería de trabajar más en la consolidación de bueno? Además, tendría que implicarse porque en la actualidad no es que se implique demasiado. Pues es debido a una regresión que he tenido en Nome 40. O sea, yo en Nome 38, siempre me trabo, pues yo podía grabar vamos, desde una sesión de Wayland a 60 imágenes por segundo. Cierto que el soporte no era muy estable, la verdad, hay que decirlo, pero podía grabar a 60 imágenes por segundo. Pues, ¿qué pasa? Que en Nome 40 me resulta imposible, o sea, ya sea habilitando o inhabilitando DMA Buffer, es imposible con OBS Studio grabar a 60 imágenes por segundo desde una sesión de Wayland. Con Kuja, curiosamente, sí puedo. Pero con OBS es imposible. Se lo he reportado a OBS, se lo he reportado a Mesa, se lo he comentado a Mutter. Bueno, sí, a través de los fallos en Mutter. Vamos. Y la verdad es que la respuesta que me han dado es que parece que un fallo en Mutter lo que está haciendo es que OBS esté fallando a la hora de grabar a 60 imágenes por segundo en Wayland. Y yo he probado lo mismo en mi portátil Acer, donde tengo una integrada de Intel, y sí puedo grabar a 60 imágenes por segundo, así que el problema está en el soporte de Mutter para la gráfica de AMD Radeon, ¿no? Y bien,
una vez más, pues llegamos a uno de los grandes inconvenientes de Wayland, que bueno, lo he denunciado muchas veces, he dicho muchas veces que Wayland está mal diseñado, y bueno, aquí nos encontramos con una de las grandes piedras en el camino, y es que Wayland es muy complejo de implementar, y bueno, solo hay que ver los resultados, ¿no? Que después de más de 10 años no tenemos ningún compositor 100% funcional en Wayland, ni siquiera con el stack gráfico estándar, porque bueno, Nvidia ha ido a su bola y las cosas han ido como han ido, ¿no? Y uno de los puntos que más me preocupan del soporte de Wayland es más concretamente el soporte de DMA Buffer o DMA Buff, que a día de hoy solo está maduro para gráficas de Intel. O sea, si quiero grabar un screencasting de forma fiable desde una sesión de Wayland, tengo que usar una integrada de Intel. O sea, fijaros, vaya barrón, ¿no? Y la verdad es que el soporte de MEA Buffer para gráficas Radeon, yo esperaba que, si bien no estaba oficialmente establecido en Nome 40, pues esperaba que por lo menos madurara. Pero no es que no madure, es que va para atrás. O sea, es que esto es tremendo, vamos. Y yo creo que AMD debería de implicarse directamente para consolidar el soporte de DMA Buffer, y esto obviamente requiere de contratar desarrolladores. Es así, o sea, yo si fuera AMD contrataba eh, dos desarrolladores expertos en Wayland. Uno lo pondría para trabajar Mutter, soporte de DMA Buffer en Mutter, y otro el soporte de DMA Buffer en KWin, en KDE, para que así, bueno, para acelerar de esta forma el soporte de screencasting desde Wayland utilizando una gráfica de AMD, porque es que es lamentable que, bueno, van pasando los años, van pasando los años, van pasando los años, y claro, como AMD sigue sin tener un papel lo suficientemente activo, no, vamos, ya nos estamos encontrando con problemas que apuntan a cronificarse, y yo creo que si la comunidad de Nome no tiene los medios para arreglar este inconveniente, pues yo creo que AMD tiene que dejar de mirar para otro lado y tiene que contratar un par de desarrolladores para consolidar el soporte de MEA Buffer, tanto en Mutter como en KWin, en KDE, para así poder hacer screencasting de calidad utilizando una gráfica de AMD Radeon. Y obviamente el screencasting de calidad no es solo capturar lo que es el escritorio, por ejemplo, para hacer un tutorial, sino también, por ejemplo, para poder grabar un gameplay. La verdad es que el gameplay de Resident Evil 2 Remake que he publicado, gracias a MangoHub, pues se puede ver el rendimiento del juego, pero la verdad es que no he terminado de estar del todo contento con el resultado. Y es que, sinceramente, si algún día recupero, o bueno, consigo tener un soporte decente para grabar un gameplay desde una sesión de Wayland, pues la verdad es que volvería a hacer otro gameplay para que podáis ver cómo veo yo el juego en movimiento. O sea, cómo se mueve el juego y cómo lo veo yo, porque yo lo digo de verdad, lo vais a alucinar. O sea, de verdad, lo vais a alucinar porque os va a sorprender muchísimo la enorme suavidad con la que se mueve todo, porque yo no juego desde una sesión de Zorg. O sea, yo juego desde una sesión de Wayland, y la verdad es que a pesar de que los juegos se estén ejecutando en X Wayland y se supone que en X Wayland los juegos pierden rendimiento, pues la verdad es que al revés, a mí me gusta más jugar en Wayland que en Zorg, debido a que el desplazamiento de los gráficos, la verdad es que resulta mucho más suave y da una experiencia muchísimo más agradable. Y bueno, debido a este punto, ¿no? El tema del screencasting que sigue ahí, se atraganta, se atraganta, se atraganta, se atraganta, se atraganta, se atraganta. Le da un porrecito el ratón, pobrecito. Al menos no sufre, dolor no siente.
En fin, recomponiéndome, pues debido a esta situación, la verdad es que me estoy planteando muy seriamente la compra de una Intel DG2 o una Intel XDG2, si es que cumple lo- los pronósticos, ¿no?, que hay en torno a ella, que más o menos que iguala el rendimiento de una RTX 3070, porque me da a mí de que como si AMD no tiene un rol más activo en la consolidación de Wayland, me da a mí de que si queremos, si los usuarios de Linux queremos disfrutar de Wayland en su máximo potencial, pues nos vamos a ver obligados a migrar en masa a gráfica de Intel. Y cuidado vaya a ser que, bueno, si Nvidia le coge el gusto a esto de apoyar o de implementar, aunque sea a su manera, el stack gráfico estándar, pues igual vemos que a finales de 2022, eh, con la gráfica dedicada de Intel en el mercado y con Nvidia, digamos ya adaptada al stack gráfico estándar, pues nos podemos encontrar dentro de año y medio con que AMD ha pasado de estar la primera a ser la última, ¿eh? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso y la verdad es que aquí hay otro tema que me preocupa y es que yo veo que AMD Radeon se ha conformado con el segundo puesto, o sea, se ha conformado con las migajas que le da Nvidia en su competencia dentro del gaming. Y eso es muy malo porque eso es un indicio de que posiblemente AMD no mueva los recursos necesarios para mejorar y consolidar su soporte de Wayland. Pues bueno, el vídeo al final me ha salido mucho más largo de lo que esperaba, así que yo personalmente lo voy a dejar aquí. Lo más probable es que el fin de semana haya otra ración de lentejas. La lenteja obviamente es Wayland. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.